¿Salió el botoncito rojo? Sí, Sí, profe. señor, acabo de salir, sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces en el tema que vamos a tocar hoy vamos a iniciar con esta parte de genética, que es un tema muy interesante, muy discutido, muy, no sé si polémico, no cómo podemos decirlo, pero es algo de mucha importancia, de mucho valor que tiene en esto. Pero antes de iniciar, quisiera preguntarle a los estudiantes qué es la genética, a qué se refiere ese proceso de genética. ¿Quién me dice? Recuerde que todos tienen micrófono abierto, todos podemos participar y la idea es que hagamos interactivo este tercer CIPAS, esta réplica. Profe, pienso que pronto puede ser la herencia Sí, es que la herencia, muy bien. de cada papá y de cada mamá, Sí, señor, es. por decirlo así, los hijos. Y es esa herencia tan marcada que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, a veces muy popularmente y recochamente, no sé cómo decimos de forma de recocha, decimos, no, usted no se parece ni a su papá ni a su mamá, se parece hijo de lechero, ¿cierto? Pero recordemos que lo que vamos a ver en este CIPAS es que yo no necesariamente me tengo que aparecer a mi papá y a mi mamá. Yo puedo heredar características genéticas de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Y no necesariamente tengo que parecerme a mi papá y a mi mamá, que puedo tener algunos rasgos físicos de alguno de los dos o de los dos, pero no necesariamente. Y eso se trata que veamos en este tema de genética, esa complejidad. Entonces vamos a iniciar con una actividad, ¿cierto? Dice que escapemos esa genética del código de vida y vamos a iniciar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es navegar por estos mundos y vamos a obtener una estrella. Entonces la vamos acá en el número 1 y vamos a ver. Listo. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Pues, eso es un tema complejo. La pregunta que nos hace es ¿qué es un gen? No hemos entrado todavía, pero vamos a buscar esa información. Entonces vamos a buscar la respuesta correcta. ¿Qué será un gen? Entonces será una secuencia de ADN que contiene la información para fabricar proteínas, una célula que se encuentra en el núcleo o una mutación del ADN. ¿Qué será un gen? ¿Qué es un gen? Apartamos de ahí, jóvenes. ¿Qué es un gen? ¿Qué creen ustedes que es un gen? Una célula que se encuentra en el núcleo, creo yo. Sí, es una información que se encuentra en el núcleo de la célula. ¿Qué información tiene ese gen? ¿Quién sabe? Los rangos mínimos. Sí, tiene una información genética, ¿cierto? Y esa información genética, ¿cierto? Es la que va a tener para procesar, ¿cierto? Para llevar una información. Entonces, ¿y esa información genética dónde se encuentra? ¿En qué parte se encontrará? ¿Qué parte de la célula? Muchachos, participemos, contemos, construyamos el concepto entre todos. ¿En qué parte de la célula puede que esté esa información genética? ¿Me escuchan? ¿Aló? Yo te escucho, profe, normal. Bueno, no sé. Bueno, gracias, profe, porque me quedé. Puede Pero ser ahora en el núcleo. está en el núcleo, sí, muy bien. Esa información, ese gen se encuentra en el núcleo, ¿cierto? ¿Y en qué parte del núcleo? ¿En dónde? ¿Dónde está? ¿Cuál es la que transmite? ¿Cuál prueba me tengo que yo hacer para determinar mis características genéticas
¿cierto? O si es hijo mío o no es hijo mío, que es como lo más común que aparece en, en ese estudio no quiero decir el nombre, ¿cuál será? ¿Qué buscan cuando para saber si es hijo o no es hijo mío? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llama eso? La prueba de La ADN. prueba La prueba de ADN, exactamente. Entonces, mire que para ya tenemos una pista, ¿cierto? Entonces ya vamos a las respuestas de la pregunta. ¿Qué es un gen? Será una secuencia de ADN que contiene la información para fabricar proteínas, una célula que se encuentra en el núcleo o una mutación en el gen. ¿Cuál será? Profe, la segunda. La segunda que se encuentra en la célula. ¿Será esa? Sí, una célula que se encuentra en el Sí, es núcleo. verdad. Sí, el ADN se encuentra en el... Pero bueno, ¿qué será? ¿Qué será el gen? ¿Será la no es la primera, la primera, una segunda? secuencia de ADN. La ¿Será la segunda. primera? La primera o la segunda, ¿qué dice el resto? La segunda. La segunda, una célula que se encuentra en el núcleo. ¿El gen? Y ese gen, sí, ¿qué fin tiene? ¿Generar qué? Cuando se unen varios ADN, ¿qué generan? Pues yo digo que los rasgos de los familiares, ¿no? Exactamente, y hacer una fabricarnos. Exacto. Vamos a ver, pero ¿será la primera o la segunda? La primera. La primera. La primera, vamos a ver. Ay, muy bien. Bueno, ¿y el ADN qué será? Entonces dice, es un tipo de proteína de la célula, es una molécula que almacena información genética. ¿Quién tiene el micrófono abierto para que me colabore? Es una molécula que almacena la información genética, ¿no? Muy bien, bueno, sí, muy bien. Exactamente. Entonces, miren, vamos. El gen es donde se almacena toda la información, se almacena a través del ADN y ese ADN es una molécula pues, que almacena toda esa información genética. Vamos a mirar si es esta. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué es un alelo? ¿Qué será un alelo? ¿Lo han escuchado alguna vez ese término alelo? Será una mutación del ADN Una forma alternativa de un gen. En una forma alternativa de un gen. Vamos a mirar si es. Es una célula que lleva la Muy información bien. genética. Eso. Profe, es una célula Señor. que lleva la información genética. Sí, es un pedacito de esa cromosoma que tiene Ajá. alguna característica genética. Entonces, eso es un alelo que lo vamos a ver más adelante. Pero vámonos para ahora, para el 2. Ya tuvimos la primera estrella. Vamos para el segundo. A ver qué es. Sale al exterior. Tras el calentamiento de la nave necesita una reparación. Entonces, vamos a mirar. Bueno. Damas, caballeros, ¿qué determina el fenotipo en un organismo? Pero entonces, para poder dar respuesta a esta pregunta, ¿qué será un fenotipo? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué es fenotipo? Profe, los rasgos físicos, los que pudimos verle a una persona. La información genética heredada de los padres. Sí, hay parte, sí es información genética heredada de los, pero lo que dice la otra compañera, son esos, y esos rasgos heredados, ¿cómo se manifiestan? En un fenotipo, ¿cierto? Y es ahí donde yo comienzo a mirar que lo que yo comencé en la introducción, que yo no necesariamente tengo que heredar esos rasgos físicos de mi papá o mi mamá. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos cromosomas tenemos? Ya lo hemos visto. 46. 46. Sí, 23 pares. 46. 23 y pares y 23. 23.
eso. De papá, Cuando 23 de yo, mamá. exactamente, ¿cuántos de papá y cuántos de mamá? 23 y 23. 23 y 23. Pero resulta, ¿cierto?, que esas características genéticas que son el fenotipo se heredan, como dicen ustedes, 23 de mi papá y 23 de mi mamá. Y esas características yo las puedo heredar por la familia de mi papá o por la familia de mi mamá. Es decir, por mi abuelo o mi bisabuelo de papá o por mi abuela y mi bisabuela de mamá. Entonces, no necesariamente me tengo, como decía yo inicialmente, me tengo que parecer a los dos. Pero ya que tenemos clarito qué es ese fenotipo, pues cuál será la respuesta, qué determina el fenotipo, la interacción entre el gen y el ambiente, solo la información genética heredada de los padres o la cantidad de mutación en el ADN. Profe, para mí es ¿Cuál la será la interacción entre los genes y el ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es esa? ¿Por qué será esa? Recordemos que el ambiente no es lo que el oxígeno. ¿Cómo, perdón? Es lo que se puede mirar. Es lo que se puede mirar, ¿cierto? Entonces, sí, la respuesta es esa, pero hagamos una profundización sobre la respuesta. Es esa interacción de los genes y el ambiente. ¿Y en qué influye el ambiente? Lo que yo como, ¿cierto? ¿Dónde vivo? Si vivo en tierra caliente o en tierra frío, ¿cierto? ¿Qué tan contaminado está alrededor, ¿cierto? Si yo estoy al lado de una cantera, de una fábrica, yo no sé qué, de carbón, o hay minas por ahí donde hay mucho mercurio. Entonces, todas esas características, ese ambiente, determina, ¿cierto?, ese fenotipo, porque comienzan a aparecer allá unos rasgos significativos que me van a determinar dónde yo vivo. Recordemos que hoy en día, ya con esta internacionalización, digámoslo así, se ha variado mucho el fenotipo. Anteriormente, por ejemplo, en los costeños eran con unos rasgos físicos muy determinados, los de Cundinamarca, los rolos tenían unos genotipos, nosotros los de esta cultura cafetera y paisa teníamos, pero se ha venido mezclando, ¿cierto? Y entonces ya esos rasgos han venido cambiando. Hoy en día es muy común, como decía el profesor Gustavo, en el CIPAS principal, de que un japonés se case con una colombiana o con una latina y ya que tenemos que dos mezclas de genes, ¿cierto? Que va a variar ese fenotipo total. Entonces, la respuesta sí es, primera, la interacción entre los genes y el ambiente. Muy bien. La segunda, ¿qué es la herencia dominante? Vamos a leer las respuestas. Un tipo de herencia a la cual solo el alelo recesivo se expresa, un tipo de herencia en la cual el alelo dominante enmascara el recesivo y un tipo de herencia que ocurre solo en el sexo masculino. ¿Qué será? ¿Cuál de las tres creería usted? Primero, ¿qué es una herencia dominante? Para que tengamos un poquito claro. Ustedes cuando estudiaron biología en el colegio, ¿se acuerda cuando hablaron de esas características genéticas dominantes y recesivas? ¿Se acuerda? Jóvenes, Creo que no, profe, creo que no lo recuerdan. Es un Muchachos, tipo parece que ¿recuerdan las leyes de Mendel? ¿Les suena un personaje por allá muy famoso de la época cuando le contaban a uno las historias de genética y le querían a uno enseñar genética en el colegio o en otro momento que hayan visto biología, de un genetista muy famoso que se llamó Gregor Mendel y que él planteó las leyes de Mendel, las leyes de la genética? Y ahí es de donde nace toda esa terminología del dominante, el recesivo, así como les dice el profe. ¿Alguno lo recuerda o definitivamente no les enseñaron eso, cierto? Porque ustedes ven que en todos los colegios se enseñan cosas diferentes, entonces a veces no le enseñan a uno esa parte, así como en otros colegios sí lo hacen. En el chat, profe, casi todos dicen que no lo recuerdan, que eso no Bueno. les tocó. Listo, porque no estoy viendo el chat. Gracias.
Muchachos, recordemos que la herencia dominante, y vamos a hacer un ejemplo como para que lo entiendan. Si, por ejemplo, mi mamá tiene los ojos claritos, azules o verdes, y mi papá tiene los ojos cafés, ¿cuál es la probabilidad que ellos salgan con ojos cafés o con ojos azules? Con ojos cafés porque predomina el sexo masculino. No, bueno, sí, hay miti. La primera es que sí voy a salir con ojos cafés, pero no porque sea sexo masculino, sino que el color café es la herencia dominante. Generalmente los colores oscuros, el negro, el café, es más dominante que el color claro, ¿cierto? Es decir, que los colores claros, el azul o el verde, son las herencias recesivas. Pero eso, ojo que también eso no quiere decir que si mi papá es de ojos cafés y mi mamá es de ojos cafés, yo tengo que salir de ojos cafés. Yo también puedo salir de ojos verdes. ¿Por qué? Porque mi abuelo o materno o paterno o mis bisabuelos paternos o maternos, alguien era de ojos verdes o azules. Entonces yo también vengo con esa herencia genética y en algún momento ese alelo, digámoslo así, ese gen que yo traigo por ahí que se puede resaltar, ¿cierto? Y yo puedo salir con ojos. No sé si en sus familias hay casos que dice, le heredó los ojos a la abuela. No sé si en sus familias les ha tocado eso. Pero en mis tiempos, por allá escucho y en mi corta edad que tengo, hay veces dicen que suele pasar en las, ¿cómo le digo? Para que no suene como en la raza negra, suele ser predominante el sexo masculino que el femenino. Bueno, lo que pasa es que hay características más fuertes de acuerdo a una raza o a la otra, ¿cierto? Profe, Pero, por lo menos, qué pena, profe, por lo menos en mi caso, yo soy de sí. tez blanca y mi pareja es de tez moreno, pues moreno de costa. Y mi niña salió blanca y ella es idéntica a su papá, físicamente es idéntica al papá, pero ella es blanca. Sí, mira que no le heredó el tono de la piel, ¿cierto? Le heredó otras Profe, características. Sí, cuéntame. Yo tengo una hija de 12 años y mi esposo no tenemos los ojos cafés oscuros, pero los bisabuelos de ella son de ojos claros, de ojos verdes. Ella Sí, salió con los ojos verdes. claro, sí. Entonces, quitemos esa cultura machista o esa cosa que nos han enseñado y anteriormente, no, ustedes son muy jóvenes, no les tocó, muchos matrimonios se dañaron porque la niña o el niño, el hijo, salía de ojos de color diferente al del papá o el de la mamá. Y mucho en esta cultura machista, que era el papá, es que se tiene que parecer a mí para garantizar de que es mi hijo. No necesariamente, ¿cierto? Entonces tengamos, y lo que ustedes están diciendo es muy cierto, yo puedo heredar esas características de mis abuelos, de mis bisabuelos, ¿cierto? Y hay pruebas de paternidad donde dice el hijo, la niña o el niño, no se parece al papá, pero cuando le hacen la prueba de NS, sí, efectivamente es su hijo. Entonces hay que cambiar esa idea o ese concepto de que solamente son los genes masculinos que se heredan o los predominantes o que se tiene que parecer al papá o a la mamá, ¿no? Si ustedes se miran entre los hermanos, no sé si ustedes tienen varios hermanos, nosotros fuimos, ya como estamos grandecitos de cultura de que en las familias, y sobre todo las paisas, tenían muchos hijos. Y entre los hermanos tenemos rasgos físicos similares, pero todos no nos parecemos. Entonces, bueno, ya que tenemos un poco más claridad, ¿cuál será la respuesta a la pregunta? ¿Qué es la herencia dominante? Para mí es la segunda opción, un tipo de herencia en la cual el alelo dominante enmascara al recesivo. ¿Será esa? Vamos a mirarle a ver si es esa. Muy bien, esa es. Y mire que ya hemos venido comprendiendo más o menos el tema y hemos venido cambiando como el concepto por lo que veo acá y esto es lo bueno de la interacción, de intercambiar ideas y conceptos y claridad y tener claridad sobre el tema. Bueno, ¿qué será un cromosoma?
Entonces dice, un cromosoma es una molécula que cataliza reacciones químicas en la célula. Es un tipo de célula en el cuerpo, ¿cierto, humano? O es una estructura formada de ADN, proteínas y que contiene genes. ¿Qué será un cromosoma? ¿Cuál de lo que hemos hablado entonces? Profe, ¿Qué es el cromosoma? para mí Sí, en la segunda, una tercera, perdón, una estructura formada con el ADN y proteínas que contienen los genes, porque los cromosomas contienen la información genética. exactamente. Entonces era esa, vamos a mirar. Muy bien, mire, ya tuvimos la segunda estrella. Muy, muy, muy chévere. Entonces mire que hemos venido ampliando y afianzando el concepto. ¿Alguien iba a hablar? Bueno, vamos a la tercera. Vamos a ver a la tercera a qué se refiere. Bueno, ¿qué es la meiosis? Bueno, entonces recordemos que hay dos tipos y esto creo que es una de las actividades del componente práctico. Hay dos tipos de división celular. ¿Se acuerdan? En el colegio nos enseñaron. ¿Quién se acuerda de los nombres de esas dos divisiones celulares? Premeiosis y mitosis. Exactamente. ¿Y qué es la mitosis? ¿Quién se acuerda qué es la mitosis? ¿O para qué sirve la mitosis? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces recordemos que hay dos tipos de división celular, una que es la mitosis y otra que es la meiosis. La mitosis, ¿qué es? Es cuando una célula da o se divide y da una célula hija idéntica a ella, con el mismo material genético, o sea, con sus 46. ¿Dónde yo veo eso? ¿En qué parte de mi cuerpo veo que ocurre esa mitosis? ¿Qué es lo que a nosotros nos cambia o nos crece y es idéntico o es igual? Igualito. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué han notado? Para que entendamos, es importante entender ese concepto, en qué parte de mi cuerpo se presenta ese proceso de mitosis y meiosis. ¿Qué células del cuerpo se están en constante división o duplicación? ¿Recuerdan? No sé si dicen algo en el chat, mi profe. Profe, Ya ¿no serán los tejidos? ya te digo, profe. No, solo Josué respondió y dice que todas, pero no especifican como cuáles células, no. Bueno, gracias. ¿Qué me iba a decir para ahí? ¿Alguien habló? ¿Qué iba a decir? Profe, en los tejidos del cuerpo humano, porque se Sí. encuentran en el cuerpo, saben los tejidos. Por ejemplo, cuando usted se cortó, ¿cierto? ¿Le vuelven a hacer piel? Pues eso empieza a regenerarse. Yo he observado y cuando uno se corta, o sea, uno acá vulgarmente lo que uno habla, uno dice, no, pues la sangre empieza a regenerar y otra vez se cierra y le empieza a formar otra vez la piel. Se empieza a Bueno, formar como los músculos. exactamente. ¿Y eso qué está pasando ahí internamente desde el punto de vista biológico? ¿Será que hay una división de células del tejido de la piel? Pues pienso que sí que se está generando un proceso de Exactamente. mitosis. Entonces, y esta mitosis es igual. Usted se cortó el cabello. ¿El cabello que le nace es igual al que tenía o es diferente? Para todos, la No pregunta. siempre es igual, profe, no siempre sale igual, ¿Por qué? porque a veces sale ya de otro color o de otro, Bueno, ya no con sé. el tiempo, con las canas, sí. ¿Cierto? No, Cuando uno va a la hora madurando. de que se le cae, por ejemplo, en un proceso de cáncer, digo yo,
Ah, sí, claro. Pero bueno, Al allá salir del hay cabello una, ya sí, no sale en la misma, de la misma forma, ¿no? A veces. sí. Hay Bueno, momentos que allí, sí. sí, pero ahí porque ya hay una condición clínica, ¿cierto? La paciente o la persona está en un proceso de un periodo de cáncer, ¿cierto? Donde ya hay un desequilibrio de todas estas funciones del organismo, donde tenemos un desequilibrio, digámoslo, celular, y ya es como una consecuencia de la enfermedad. Pero generalmente en nosotros que estamos jóvenes o que estamos sanos, ¿cierto? Uno se corta el cabello y el cabello le sale igual, del mismo color, si es liso, sale liso, si es ondulado, sale ondulado, si es rizo, sale rizo, ¿cierto? Igual si yo me corto las Ah, uñas, sí, la porque ahí uña sí vuelve tiene a toda la razón. regenerar. Sí, igual si me corto las uñas, a mí las uñas me vuelve a salir igual. Entonces, esos procesos de mitosis, inclusive en las células sanguíneas, en las células también del intestino, que se van renovando constantemente, sigue siendo igual. Y eso es un proceso de mitosis. Y la meiosis es cuando se presenta la meiosis. ¿En qué momento vemos que hay meiosis? ¿Han escuchado algo de la división celular, sexual, perdón? Células sexuales. Recuerde que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 22 son de cromosomas somáticos, es decir, que son todas las células que se van dividiendo y que van generando una igual. Y tenemos un par que es la sexual, que es la que determina la condición del sexo o el género que va a tener nuestro hijo. Entonces, en las preguntas, ¿cuál será? ¿Qué es la meiosis? Será un proceso de división celular que se produce células hijas con la mitad del número de cromosomas? ¿O será un proceso de división celular que procede de células idénticas a la madre? ¿O es un proceso de replicación de ADN sin división celular? ¿Cuál será la respuesta? Profe, la primera pregunta, la primera respuesta, ¿Será la primera? ¿Por qué? Cuénteme. porque yo pienso que, o sea, estamos hablando de la genética, eso Sí, es cuando existe, cuando el papá le da los 23 y la mamá le da entonces ahí está la unión. exactamente, que cuando ya se unen, ¿cierto? Entonces ya están los 46 cromosomas. Vamos a mirar muy bien. Bueno, el fenotipo. ¿Qué será el fenotipo? Dice la secuencia completa de ADN de un organismo, el conjunto de mutaciones de ADN del organismo o la expresión observable de los genes de un organismo. ¿Cuál será? ¿Qué es un fenotipo? Profe, me repite, por favor. Bueno, entonces hay tres opciones de la pregunta. ¿Qué es un fenotipo? La primera, secuencia completa de ADN en un organismo. Segunda respuesta, el conjunto de mutaciones en el ADN de un organismo. Y la tercera respuesta es la expresión observable de los genes de un organismo. Pero ahorita estábamos hablando de que el fenotipo tenía que ver con el ambiente, entonces se supone que es la expresión observable de los genes de un organismo. Exactamente, exactamente. Vamos a mirar. Y es importante, si yo les pregunto, ¿ustedes en sus familias tienen alguna característica genética similar? ¿Tienen algo que, digamos, esa es la marca de la familia, como llaman popularmente? Que son Profe, narizones, ¿sí? por ejemplo, en mi caso, no, y todavía no le encuentro explicación, mi hermano tiene un lunar en la frente rojo y es del papá de él, ¿no? Y él no es mi papá. O sea, el papá de mi hermano no es mi papá. Y Ujú. mi niña tiene ese lunar pues en la frente también. Yo digo, pero si el papá de mi hermano no es mi papá, porque él ya tiene el lunar del tío. Mm, bueno, profe Gustavo, ¿usted tiene alguna respuesta a esa pregunta? Habría que mirar lo que Sí. comparten, profe. Es decir, yo, por ejemplo, al Sí, porque estudiante lo que le diría es si comparten una mamá, me imagino. O sea, una cosa es que no sean mismo papá, pero sí sean misma mamá. No sé ujú, la estudiante que nos dice, o sea, porque digamos que eso sería muy extraño
Si tú me dices que son hermanos que no son de sangre, lo que nosotros decimos, listo, no son hermanos de sangre, ni son hermanos de la misma mamá, ni son hermanos de la misma papá. Entonces no comparten en ningún momento información genética igual, porque pertenecen a familias No, pero diferentes. Pero si a mí me dicen, en este caso sí somos hermanos de la misma mamá. entonces por ahí puede ser la herencia. Lo que pasa es que era lo que decíamos ahorita. A veces en la genética los rasgos son visibles o los rasgos no son visibles. Entonces puede ser que en la familia materna haya, dentro de los antepasados, haya habido Sí, también algún tipo de descendencia en la es cual o correcto. algunos genes Tienes en razón. los cuales se expresa ese tipo de lunares, ¿sí? Lo que pasa es que tú no los ves en tu mamá, no los viste de pronto en tus abuelos, pero de ahí para uno no sabe qué hay, porque de ahí para atrás usted tiene un montón de familia que muchas veces uno ni siquiera alcanza a conocer. Yo siempre les digo, yo no conocí mis bisabuelos, a mí les Lidias conocí un abuelo y una abuela por el otro lado, pero de resto yo no conocía a nadie más, entonces yo debo tener una historia de familia de ahí para atrás que yo no conozco ni siquiera qué enfermedades padecían, cuáles eran sus rasgos físicos, cómo eran sus ojos, cómo era su cabello, cómo era su piel, todo eso uno lo desconoce. Entonces, de pronto aquí casualmente te dio a ti es que la familia materna, que sí es lo que comparten, tienen ese rasgo Ese rasgo también. de la Mm, genética y lo está expresando la hija tuya en este caso. Simplemente es ujú. eso, porque sería lo Que único que podría explicar, coincide que porque el el papá no es papá, el mismo. sí, que coincide que el papá de su hermano, digámoslo así, la tiene, pero también puede ser una característica genética. Sí, porque Porque son a veces características, sí, profe, sí, porque son características que son comunes en la población. ¿Sí me hago entender? O sea, no es algo como que uno diga solamente lo tiene él y no lo tiene nadie más en todo el mundo. No, son cosas que pueden ser, digamos, no comunes, pero que uno se observa en algunas familias, en algunas personas y por lo tanto está ahí la probabilidad de heredarlo. Es eso. ujú. Recuerde que para completar lo que dice el profesor Gustavo, que hay lunares que son por herencia, otros son por una deficiencia, alguna proteína en la piel que pareció a la mancha, que dice, ve, también yo la tengo, pero yo no la tengo ahí, la coincide, es coincidencial, pero no está relacionado con la misma genética. Hay a veces entre los amigos que se ve, yo también tengo ese lunar y no tiene ningún vínculo familiar, ¿cierto? Porque es una condición muy común en los humanos que tengamos lunares. Pero la respuesta sí es la número 3, es la observación, ¿cierto? La parte que observamos. ¿Qué es una mutación genética? Ya hemos hablado del gen, ya hemos hablado de los cromosomas y cuándo se presenta esa mutación, que está muy relacionada a la actividad de la tarea 4. ¿Qué es una Entonces, mutación genética? ¿cuál será? Entonces, la primera dice, la eliminación del cromosoma completo de un organismo. La segunda respuesta, un cambio de la secuencia del ADN. Y la tercera dice, una condición en la que un organismo no tiene ADN. Esta respuesta está muy relacionada con la tarea 4 que estamos realizando ahora. Repito, será la eliminación de un cromosoma completo de un organismo, será un cambio en la secuencia del ADN o será una condición en la que un organismo no tiene ADN. ¿Cuál será? Profe, la segunda. La Un segunda, cambio en la un secuencia del cambio. ADN. Mire que sí, muy bien. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a explicar la tarea y se acuerda que ustedes escogieron una enfermedad, ¿cierto? Y en esa enfermedad tenemos que continuar la secuencia de los aminoácidos, que eso ya lo vamos a ver más adelantico. Entonces, ahí para mirar la mutación. Vamos para la 4. Entonces, acá, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál de las dos siguientes imágenes representa un cromosoma? ¿Esta la 1 o la 2? La 1, profe. La 1. ¿Y la 2 qué será? ¿Quién se acuerda? Sí, la respuesta es la 1. ¿Y la 2 qué es? Un organelo. ¿Cuál será? ¿Qué organelo es? ¿A qué se les aparece? Recuerden cuando La vimos por allá mitocondria. una mitocondria. Muy bien, sí. Y la respuesta es muy bien. ¿Cuál de los siguientes imágenes muestra un fenotipo observable? ¿Cuál será?
La primera, la del ojo. La del ojo, claro, ahí estoy viendo yo que la característica del ojo, el color del ojo, ¿cierto? La forma del ojo. Esa es. Muy bien. Mire que ya tuvimos las 4 estrellas. Entonces vamos a mirar. Vamos para el 5. ¿Cuál será el código? ¿Alguien vio los códigos que tenía las estrellas? ¿Alguien se acordó de los números que tenían a medida que iba saliendo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a mirar si es. Muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Un segundo. Entonces vamos a ver el ADN, ¿cierto? Entonces vamos a seguir, vamos a ver qué es ADN. ADN, recordemos que está dentro del núcleo, está dentro de los cromosomas, y eso es lo que se llama ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Entonces ese ADN y es el que tiene toda la información genética, ¿cierto? Es donde yo tengo todo. Entonces acá hablemos sobre qué significa ese ADN. Entonces el ADN se llama el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Que es un gen que está localizado en el cromosoma y que está constituido, ¿por qué? Por un nucleótido, ¿cierto? Este nucleótido, que es la base estructural, ¿cierto? De todos los ADN, está formado por 3 partes, por un grupo fosfato, por un azúcar y por una base nitrogenada. En el caso del ADN, ese azúcar se llama la desoxirribosa, de ahí donde viene el nombre, ácido desoxirribonucleico, porque el azúcar que lo tiene, ¿cierto? Es una desoxirribosa. En el caso del ARN mensajero, ¿cierto? Del ARN, el tipo de azúcar es una ribosa, ¿cierto? Pero en este caso el ADN siempre todos tienen un azúcar que es la desoxirribosa. Tiene una base nitrogenada, que también lo estamos viendo ahora en la actividad 4, y es una adenina, una guanina, una citosina y una timina, ¿cierto? Esas son estos bases nitrogenadas que tenemos y que ya más adelante vamos a mirar cómo se unen. Que es una estructura que tiene una doble hélice, ¿cierto? Y que fue propuesta por 2 personajes que se llaman Jackson y Crick, ¿cierto? Que fueron los que dieron a conocer, porque también nos contaba el profesor Gustavo, de que no son las personas que originaron o que le robaron la idea, digámoslo así, a una científica mujer, ¿cierto? Ellos fueron los que sacaron adelante eso, pero no era una idea de ellos. Eso es algo que podemos ampliar más adelante. Ese ADN está involucrado en 2 procesos importantes. ¿Cuáles serán esos procesos? La duplicación y la transcripción. ¿Y qué es duplicar? ¿Cierto? Es que es un tipo de, la duplicación es una semiconservativa. ¿Y eso a qué se refiere cuando decimos de que es una duplicación semiconservativa? Es porque yo tengo 2 cadenas, ¿cierto? Acuérdense que el ADN es de doble hélice, aquí no lo dice, y cuando él se separa y la de arriba forma una nueva cadena y la de abajo forma una nueva cadena, eso conserva la mitad de esa información para generar y unirse con otra y generar una nueva célula. Entonces mantiene o conserva, ¿cierto?, la mitad de la información. En la transcripción, lo que hacemos es cuando este ADN se convierte en un ARN mensajero, ¿cierto? Que es el que nos ayuda, que es como el vínculo, que es la persona o la actividad encargadita
de que otras funciones se puedan cumplir. Y también este ARN nos permite muchas cosas. Hay algo muy familiar ahora, terapia genética. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado algo de terapia genética, estudiantes. Es muy utilizada en medicina. No sé si ustedes escucharon eso en algún momento. Pero hoy está muy de moda estos días. ¿Alguna vez escucharon algo de terapia genética? ¿Qué busca esa terapia genética? La verdad, Profe, profe, yo no había Varios dicen escuchado que no ese la han tema. escuchado. profe, Sí, la verdad, yo escucho un caso aquí, pero es muy relevante, no sé si tendrá algo que ver con eso, que una muchacha cuéntenme. le dio una enfermedad en la piel como un, o sea, como si fuera un grano, como dice uno vulgarmente, algo, y eso no tenía cura y no, y la tuvieron que aplicar hormonas masculinas. Y el médico le dijo a la mamá, tenemos para poderla regenerar eso, tenemos que aplicarle hormonas masculinas, pero su hija puede cambiar su condición sexual. Y hoy en día ella le gustan son las mujeres, pues como si ella se siente como un hombre, pero ella anteriormente era una mujer y le lograron curar eso que tenía en la pierna, porque se le estaba como consumiendo la pierna. Mm, Bueno, no necesariamente tiene que ver con una terapia. Bueno, es una terapia alternativa, ¿cierto? Que influyó en sus organismos, que le dio una masculinización, no sé, pero bueno, la terapia genética lo que busca es buscar cuál es el gen débil, ¿cierto? Y potencializarlo, ¿cierto? O también busca reparar el gen que está dañado, que nos puede llevar, por decir algo, a una enfermedad. Y eso se utiliza mucho ¿en qué? En pacientes que tienen cáncer o que su historial genético de familia, todos vienen de procesos de cáncer. Es que a mi papá le dio cáncer, a mi abuelo le dio cáncer, a mi bisabuelo dio cáncer, mis tíos por papá les han muerto de cáncer. Entonces lo que buscan es reparar, ¿cierto? Ese gen que mutó para evitar la presencia del cáncer, ¿cierto? Entonces es una terapia. Con relación al ejemplo que usted nos puede, pues le están colocando hormonas o otro tipo, no sé, de esteroides, sino acá lo que ya llevó fue a una modificación de su comportamiento, a una masculinización de su cuerpo, quizás, pero pues no es una terapia genética, tiene otras implicaciones, ¿sí? Todo lo que queríamos mostrarles en este cuadro es todo lo como participa el ADN, ¿cierto? De qué está compuesto, cuál es su nucleótido, que es la parte estructural, la que está acá, la parte estructural del ADN. Recordemos que ese nucleótido está formado por tres partes importantes, un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, ¿cierto? Y que ese ADN es el que tiene toda esa información genética, es la que nos permite tener. Acá está, esta es la estructura. Recordemos que el nucleótido, como le decía anteriormente, tiene un grupo fosfato, un azúcar. ¿Quién se acuerda qué tipo de azúcar es? ¿Es una ribosa o una dexosribosa? ¿Se acuerda? Una Recuerde por el ribosa, nombre. profe. Recuerde cómo se llama ADN. ¿Ácido qué? ¿Qué es la D? Ácido no sé qué, nucleico. ¿Qué será ese D? Por eso está el nombre, por el tipo de azúcar, es lo que tiene el nombre. Desoxirribonucleico, porque tiene una desoxirribosa, ¿cierto? Y que tiene una base que están acá, que es una adenina, una timina, una citosina y una guanina. Recordemos que este ADN presenta una doble hélice, mírenlo acá, una doble hélice, ¿cierto? Y que esa doble hélice siempre va a tener, ¿cierto? Unos aminoácidos que se van a ver, una adenina se va a unir siempre a una timina, una citosina se va a unir siempre a una, ¿cierto? A una guanina, ¿cierto? Y una timina siempre se va a unir a una adenina y una guanina siempre se va a unir a una citosina. ¿Qué es lo que no se va a dar? Que una guanina se una a una adenina o que una citosina se una a una timina, ¿cierto? Eso no se va a presentar.
siempre van a estar ellas, una adenina con una timina o timina con adenina o citosina con guanina o guanina con citosina. Eso es importante que ustedes lo tengan claro para hacer el ejercicio de la actividad 4 con la enfermedad, que siempre se van a unir este tipo de... Vamos a mirar esta replicación del ADN, ¿cierto? Y acá pues no vamos a entrar en mucho tema porque el gráfico es complejo. Acá lo que nos queremos o nos interesa es mostrar cómo sucede ese mecanismo de replicación del ADN. Entonces yo tengo un cromosoma que está acá. Este cromosoma tiene toda esta formación, esta información genética, ¿cierto? Que viene acá, que viene en una cadena enrolladita, ¿cierto? Y que para poderse desenrollar y abrir lo que se llama la horquilla, ¿cierto? La horquilla del ADN necesita una enzima que es la helicasa que nos va a permitir esto. Más aquí intervienen una cantidad de enzimas. ¿Dónde lo podemos ampliar el concepto? ¿Se acuerdan cuando vieron la cuarta webconferencia que lo explicó la profesora Angélica Rocío? Ahí podemos entrar más en detalle sobre cómo sucede eso. Pero acá lo importante, compañeros, estudiantes, es que tengamos en cuenta de que este ADN está en el cromosoma, que este ADN viene completamente enrollado, que hay una helicasa, ¿cierto? Que es la enzima que permita que esta doble hélice se abre. ¿Y para qué se abre? Para poder que haya otra división, es decir, para que la célula de la cadena de arriba vuelva y se una una adenina con una timina, una guanina con una citosina, y en la cadena de abajo, que eso también sucede. ¿En qué parte de la célula sucede este proceso? En el ribosoma. Pero hablemos acá de una parte importante, el ciclo celular, ¿cierto? De la replicación. No sé si recuerdan, eso también lo vimos por allá en biología, ya en el colegio, y en este ciclo lo que nos habla es que hay la interfase para lograr la mitosis tiene tres fases. La fase G1, una fase S, ¿cierto? Y una fase G2. En la fase G1, ¿qué sucede? Aquí la célula comienza a crecer, se comienza a preparar para poder que suceda la fase de S. ¿Y qué es la fase S? La fase de síntesis de proteínas. Es aquí donde se comienza a preparar, ¿cierto? Toda esta información genética y es el único momento donde hay una síntesis de proteínas y los cromosomas pasan de ser de 46 a 92, pero no por siempre. ¿Por qué pasan a ser? Porque aquí va a ser la división celular y es donde se vaya a repartir la mitad que se va a heredar y la otra mitad. Y en esta fase 2 es donde continúa madurando esta síntesis de proteína, va a hacer los cambios o las correcciones necesarias si en algún momento no hubo una síntesis adecuada y prepara a la célula para que tenga esa división que se llama el ciclo de mitosis, que es la promitofase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, en esta gráfica lo que nos muestra es cómo sucede ese ciclo, ¿cierto? Celular donde se da la replicación. Entonces, acá tenemos la fase S, que es la fase 5. ¿Cuáles son las principales funciones de esta replicación celular? Pues aquí tenemos tres importantes. ¿Quién me ayuda a leer la primera? Conservación de la información genética. ¿Quién me ayuda, por favor? Una de las funciones primordiales de la replicación del ADN es asegurar que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético presente en la célula madre. Exactamente. Entonces, en esta primera parte lo que hacemos es que la función primordial de esta es que asegurarse de que cuando hay una división celular, en este caso, digamos, que tenga toda la información genética igual a su célula madre, estamos hablando de una mitosis, es que sea. ¿Quién me ayuda a leer la segunda? Reparación de errores y daños. ¿Quién me ayuda a leer esto? La replicación del ADN incluye mecanismos de corrección de errores que detectan y corrigen estos problemas, asegurando así
la fidelidad de la duplicación del material genético y la preservación de la información genómica. Bueno, gracias. Hay que tener en cuenta, estudiantes, de que estas divisiones o esta replicación del ADN a veces no es tan perfecto como uno quisiera o como dicen en los libros, ¿cierto? En esta replicación del ADN también hay cambios, ¿cierto? Sea por herencias genéticas familiares o también por factores externos, como ustedes los mencionaron ahora, como yo les mencioné, por la alimentación, por el uso de bebidas alcohólicas, por el uso del cigarrillo, por el uso de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Por algún alimento contaminado con cianuro o con otro material, ¿cierto? Un metal pesado. Entonces, también lo que hace como defensa en esta división es tratar de corregir esos errores que aparecen dentro de esta replicación. Y la tercera, la generación de variedad genética. ¿Quién me ayuda a leer esto? Un voluntario, por favor. Durante la replicación puede ocurrir combinaciones genéticas o mutaciones que introducen cambios en la secuencia de ADN. Estos cambios pueden tener consecuencias importantes en la evolución de las especies, ya que pueden dar lugar a la generación de nuevas características fenotípicas que pueden ser seleccionadas a lo largo del tiempo. Bueno, entonces acá lo que nos está diciendo es que en esta regeneración puede pasar muchos factores, ¿cierto? Que a lo largo del tiempo pues se van viendo esas características fenotípicas que pueden ir cambiando. Un ejemplo que yo tengo, no sé si ustedes conocen un colombo japonés, conferencista, youtuber, que se llama Yokoi Kenki, ¿cierto? Él es una persona que vive en Colombia, que es conferencista internacional, y él de papá japonés, mamá colombiana, entiendo, y él tiene sus rasgos de sus ojitos todavía muy marcados como, ¿cierto? Como un oriental. Se casó con una colombiana y sus dos hijos ya no tienen esa característica, ¿cierto? Porque ha venido cambiando esa generación. Entonces no siempre las características se pueden heredar o van teniendo cambios o van mutando. A veces esos cambios no son siempre para mal, también pueden ser para bien, ¿cierto? O para reponer algún daño o prevenir algo. Entonces, de eso es lo que también nos habla esta generación. Aquí rápido, lo que estamos hablando ahora, ejemplos de replicación celular, tenemos mitosis, cuando una célula madre con 46 cromosomas da origen a otras dos, ¿cierto? Con 46 cromosomas. Eso es muy fácil y es muy rápido. Acá la viene la mitosis, la que es más compleja, ya cuando una célula, ¿cierto? Aquí se comienza a dividir, ¿cierto? En el caso está el del espermatozoide y el óvulo, y ya comienzan a generar dos células, una con 23 cromosomas del papá y otra con 23 cromosomas de la mamá, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hacemos la división meiosis, a lo que se refiere. ¿Por qué se dan las mutaciones genéticas? Y esto es importante que ustedes lo tengan claro, porque es parte de la tarea número 4. Entonces, las mutaciones a veces se producen por errores durante esa división, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá mire que yo tengo acá una secuencia de aminoácidos. Mira, acá tengo una citosina, una adenina, guanina, timina, adenina, citosina. Entonces, acá se tiene que ir. Una citosina se une con una guanina, también se unió con una guanina, ¿cierto? Acá tengo una. Esta timina, según lo que hemos visto, ¿con quién debió unirse? ¿Con qué letra? ¿Con qué letra? ¿Con una A, con una C o con una G? Para que se mantenga la correcta secuencia. ¿Lo tienen claro, estudiantes? Sí. Con ¿Con qué? una A. Con una A, porque siempre una adenina se une con una timina y una timina con una adenina. Aquí que se unió con una guanina y aquí es donde se presenta el error. Entonces acá dice que aquí es donde se presenta la mutación genética, ¿cierto? Este es el primer caso.
El segundo caso que puede pasar también, ¿cierto? Es cuando aparecen dos timinas juntas, ¿cierto? Entonces, adenina, adenina, timina, timina. Entonces, acá se aparece en lo que se llama el dímero de timina, cuando están dos juntas. Entonces, lo que quiere demostrarnos esto es dónde se comienza a aparecer esta mutación genética y que a veces puede ser o tener o un efecto perjudicial o un efecto no favorable o ningún efecto. No siempre se tiene que manifestar. Por eso digo que la genética es muy compleja, es muy diversa. Entonces acá vamos a mirar cuánto sabes, acá nos vamos a mirar esta actividad. ¿Qué pasó? Perdón, un segundo que digamos. Se me descargó el mouse, ¿sabes? Íbamos por aquí arriba. Pues vamos a iniciar. Bueno, vamos a buscar cuál es el nombre correcto que debe tener el ADN. Entonces, ¿cuál es el correcto? Ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, grupo fosfato, ácido fosfórico, ácido nítrico o ninguna de las anteriores. ¿Cuál será el nombre correcto de ADN? La opción 2, ácido desoxirribonucleico. Muy bien, muy bien. Vámonos para la segunda. ¿Cómo se llama el azúcar que forma el ADN? Desoxirribosa, ribosa, hexosa, sacralosa, fructosa, ribulosa. ¿Cómo se llama la azúcar? Ribosa. ¿Es ribosa? Ribosa. Desoxirribosa. La primera. ¿La primera o la segunda? ¿Cuál La es? primera. Muy bien. Tengan en cuenta que el azúcar del ADN es una desoxirribosa. El núcleo está formado por ¿qué? Ese nucleótido, perdón, está formado por un azúcar pentosa y una base nitrogenada, por un grupo fosfato, un azúcar que es una desoxirribosa y una base nitrogenada, o por un grupo fosfato y una base nitrogenada, por una timina, adenina, guanina, por aminoácidos o ninguna de las anteriores. ¿Por cuál de esas 6 está conformado el nucleótido? ¿Cuál será? La segunda. La segunda. Muy bien. Excelente. Entonces ya vimos estas. Y volvemos a la presentación. Bueno, entonces vamos a ver esta estructura del ADN. Entonces aquí vamos a ver aquí lo que es importante tener en cuenta que ya el ARN. Recuerde que el ADN se transforma a través de un proceso que se llama la transcripción, ¿cierto? Y lo que hace es pasar a un ARN, ¿cierto? Este ARN lo que tiene es un azúcar que se llama una ribosa, ¿cierto? Y este es la persona o la entidad, digámoslo así, como lo queramos llamar, que nos ayuda, ¿cierto? Que es un coayudante, que es un intermediario, llamémoslo así, que lo que va a hacer es ayudar a mantener esa cadena de duplicación de ADN. Pero aquí hay un cambio. Aquí, ¿cuál es el cambio? Que ya no aparece la timina, sino que aparece el uracilo, ¿cierto?
¿Dónde me aparece la timina? La timina solo aparece en la cadena de ADN y en la cadena de ARL, esa timina se reemplaza por un uracilo. Entonces, la citosina va a seguir uniéndose con la guanina y la guanina se va a seguir uniendo con la citosina. En el ADN, la adenina, ¿cierto? Se va a unir a un uracilo y el uracilo se va a unir a una adenina. Y aquí hay algo importante, que aquí ya no tenemos doble hélice. Aquí ya no tenemos una doble hélice. Aquí lo que ya tenemos es una sola hélice donde se va, ¿cierto?, a sintetizar esas proteínas. Y es acá donde viene que ese ADN se puede presentar de tres tipos. ¿Cuál es el primer tipo? Un ARN mensajero, que es el que digamos es el coayudante, digamos el intermediario. ¿Cuál es la función de este ADN mensajero? Es convertir, ¿cierto? El ADN en un ARN mensajero. ¿Para qué? Para que haga una síntesis de proteínas, ¿cierto? Luego viene un ARN de transferencia, ¿cierto? Que es en el proceso de esta traducción, lo que también es que se conforman o transporta sus aminoácidos a los ribosomas. ¿Para qué? Para que esos conformen proteínas. Y acá el ARN ribosomal es un componente estructural en la ribosoma que también participa mucho en la síntesis. ¿Qué tienen en común? Que todos tienen síntesis y ayudan a conformar proteínas, pero depende de la actividad que va a realizar, se llama ARN mensajero, ARN de transferencia o ARN ribosomal, ¿cierto? Yo sé que este tema es un poco complejo, pero vamos a hacerlo lo más sencillo para que ustedes lo puedan entender. ¿Qué es la transcripción? Pues acá la transcripción es que comienza, ¿cierto?, que es una secuencia de estos nucleótidos, ¿cierto?, que vienen aquí enrolladitos, ¿cierto?, que ya viene la polimerasa, que es la que comienza a participar acá, y lo que va ayudando es a que estos dos se abran, ¿cierto? Esta polimerasa progresa a lo largo de la hebra, y mire que si ustedes notan que aquí dice 3', 5', ¿qué significa eso? La dirección en que la molécula, la hélice va, es decir, que una va digamos, de izquierda a derecha y la otra viene de derecha a izquierda. Nunca las dos van a ir al mismo lado, siempre va una en sentido contrario de la otra. Entonces, eso es lo que nos dice. Y que en esa secuencia, ¿cierto?, está determinada por una síntesis de proteínas que están acá. Y acá mire que tenemos una franja roja, que eso que está indicando de que aquí vuelve y aparecen todas esas uniones ya de citosina con guanina, de adenina con uracilo, y van formando nuevamente o van dando origen a otra cadena, ¿cierto?, donde va participando el ADN y el ARN y va generando una nueva célula, ¿cierto? Entonces aquí en esta modificación de la transcripción, importante que, para resumir, porque el tema es bastante complejo, ¿qué sucede dónde? En el interior del núcleo. ¿Y qué es lo que está haciendo esto? Es una maduración de ese ADN para que complete las funciones que debe de tener, ¿cierto? Y que esto se aparece ¿dónde? En una síntesis. Ay, me pasé. Un segundo. Caramba. Acá en el riosoma, ahí donde aparecen estas proteínas. Es lo importante que tengamos. ¿Dónde pueden ampliar todas esas funciones, compañeros? En la de conferencia, ¿cierto? La que vimos, ahí aparece. Entonces vamos a ver un tema importante, muchachos, y ese es el que está relacionado con la actividad de la 4. ¿Quién me recuerda cuáles fueron las enfermedades que podíamos seleccionar para buscar la mutación del gen? ¿Qué enfermedades se escogieron? Hemofilia. ¿Qué más? Anemia de células falciformes. ¿Qué más? Y la muscular. La distrofia muscular. distrofia muscular. ¿Qué había otra? Fibrosis, ¿qué? Fibrosis Quística. Y la hiper, yo no sé qué, ¿cuál era la otra?
Bueno, entonces, importante, y aquí sí me gustaría que ustedes, cualquier duda que tengan, por favor no la manifiesten, porque es bastante importante que tengan claro este tema para poder resolver con éxito la guía, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio, lo que nosotros tenemos, es una secuencia acá de ADN, acá, una secuencia de acá de ADN, ¿cierto? Acá de ARN, y aquí se va uniendo a una tripleta. Entonces acá tenemos una guanina, una citosina y un uracilo. Esta tripleta se llama lo que es un codón. Y este codón, dado a este número de letras, da a un aminoácido, en este caso se llama la alanina, ¿cierto? Y aquí aparecen los 20 aminoácidos, ¿cierto? ¿Dónde sucede esto? Acá, en el ribosoma. Y mire aquí cómo se va haciendo esta síntesis de proteína, esta replicación de este ADN, y miren lo que está pasando, ¿cierto? Esa es lo que dice igualmente, es la traducción, es decir, cuando el ADN se está pasando a un ARN mensajero para crear unos aminoácidos, es lo que está pasando. Y aquí es lo que queremos que ustedes tengan muy, muy claro, ¿cierto? ¿Cuál es el ejercicio que ustedes tienen, jóvenes? Es tener en esa cadena de aminoácidos que ustedes tienen, voy a ver si puedo proyectar aquí una y podamos trabajar. Área 4, este. No sé si están viendo ahí la hemofilia. Jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Cuál es la tarea? Para que por favor, porque lo quiero hacer que nos detengamos acá un tiempito, porque me preguntan mucho en el foro o por Teams que no entiendo la tarea. Y la verdad es que la tarea es sencilla. Lo que pasa es que hay que entender. Yo acá tengo la enfermedad de la hemofilia, ¿cierto? Y acá tengo la secuencia del ADN sano. ¿Qué significa? No se ha presentado ninguna mutación. Y acá lo que yo tengo es identificar en qué parte se me presentó esta mutación. Entonces yo ya tengo acá, mire, ya tengo acá el ADN y el ARN mensajero, y acá tengo que, en este gen sano, tengo que esta adenina se me unió a un uracilo, esta timina a una adenina y esta guanina a una citosina. Y que mirando en el código genético encontré de que este es un aminoácido que está en inglés y que se llama TYR, digámoslo así, T-Y-R, ¿cierto? Acá tengo que adenina, citosina, pues se me une a un uracilo, guanina, y que ese aminoácido se llama leo. ¿Cuál es la tarea? Completar. ¿Qué nos pide? Complete toda la secuencia buscando el aminoácido que yo tengo acá. Es lo que yo debo hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, con eso me baso en esta partecita. Acá. 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 Entonces, ¿cómo va esto? Esto da, en el codón tengo las letras. En este caso, el ejemplo que yo tengo es A, U, G. La primera letra, ¿dónde la ubico? En el círculo del medio, del centro, perdón. En el círculo del centro va la primera letra. La U, ¿dónde la ubico? En el círculo de la mitad. Y la G la ubico en el círculo extremo. En este caso, A, U, G, entonces vamos a hacer el ejercicio. A, ¿dónde está aquí A? Aquí está identificado. ¿Cuál es la letra que sigue? La U. Entonces busco la U. ¿Y cuál es la G? ¿Cómo se llama ese aminoácido? MET. ¿Cierto? Entonces, ese es el que yo, en este ejemplo, lo estamos haciendo este ejemplo, ¿no? Entonces, en este ejemplo se llama MET. Hagamos el segundo ejemplo. Citosina, adenina, uracilo.
¿cómo se llamará ese aminoácido que me da este? ¿Quién me dice? Entonces, ¿dónde ubico la citosina? La primera C. Acá, en el anterior. ¿Dónde ubico la A? Aquí. Y la U, ¿cómo se llama ese aminoácido? Ah, ¿quién me dice? Is, exactamente. ¿Y el tercero cómo se llamará? ¿Cómo se llama el tercero? Háganlo ustedes ahí. G-A-U. 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el aminoácido que produce ese codón? ASP. ASP. Pues vamos a ver. G-A-U-A-S-P. Muy bien. Eso es lo que tienen que hacer para terminar, ¿cierto? Esta secuencia. ¿Claros hasta ahí? Estudiantes, ¿claros hasta ahí? Bien. ¿Qué me pide la tarea? Termine la secuencia, hágala toda. Y luego yo ¿qué comienzo? A comparar. Entonces yo comienzo a comparar. Este me dio TYR, este me dio, está bien. Este me dio LEU, está bien. Este me dio GLN, está bien. Este me dio el aminoácido VAL, está bien. Este me dio aquí. Cuando yo identifique, aunque usted ya se puede identificar, pero la idea es que hagan toda la secuencia que termina. Cuando yo veo que cambió, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo lo identifico. Yo comienzo acá. Profe, qué Sí. pena. Me perdí ese pedazo porque salí a recibir algo y me perdí ese pedacito y la verdad estoy en cero. Hágale, no se preocupe. Me devuelvo para que me interesa, acá me devuelvo. Acá tenemos, la enfermedad tiene, mire, acá tengo que buscar completar yo esta secuencia de aminoácidos. ¿Cómo la completo? Teniendo en cuenta estos codones o tripletas que están aquí abajo del ARN mensajero. Estos, UUU, UCU, todos estos. ¿Dónde los busco? En el código genético, acá. Entonces vamos a hacer ejemplo con este. Este es AUG. La primera letra, ¿dónde la ubico? En el centro del círculo. Aquí está. ¿Cierto? La segunda letra, ¿dónde la ubico? En la mitad de este círculo. A mí me gusta más trabajar con este círculo genético, para mí es más fácil y en lo que le he explicado a los estudiantes me lo han entendido bien. Y la G, ¿dónde la ubico? En el último círculo. Entonces, ¿cómo se llamará ese aminoácido que produce esta adenina, este uracilo y esta guanina? Entonces, busco A de adenina, U de uracilo y la G de la guanina. ¿Dónde está? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama ese aminoácido que me dio? Leu. Met, ¿cierto? El segundo, ¿cómo se llama el segundo? ¿Quién me ayuda a él? Para que usted entienda ahí. C-A-U. C-A-U. ¿Cómo se llama? Is. Y el tercero, ¿cómo se llamará? G-A-U. G-A-U. ¿Cómo se llama? ASP. ASP. Entonces, la idea o lo que nos está pidiendo es termine esta secuencia. Hágala toda. Y luego yo comienzo a comparar. Me gusta que después de que la hagan, comiencen a comparar si los aminoácidos están completamente iguales. Comienzo a mirar, aquí me dio este, miro acá, está igual, no hubo mutación. Miro este, está igual. Miro este, por decir, voy a decir ahí cualquier cosa que cambió. Vamos a ver dónde pudo haber cambiado este joven. No sé. Nos pongamos para acá. Ay, mire, aquí cambió, ¿cierto? Entonces, solo que, porque aquí cuando dice no me dio Liz,
sino que me dio otra cosa. Entonces, lo que ustedes deben hacer es marcar, ¿cierto? Y decir, vea, aquí fue donde se presentó la mutación genética. Y eso es lo que ustedes deben poner en el trabajo y en el foro. Identificar en qué lugar cambió o se presentó la mutación genética. Y colocar cuál fue el aminoácido. Entonces, puede que esté cambiando o puede que solo el cambio se presente en una o en dos o en tres codones. Y puede ser de 1, 2, 3, 4. Pero que ustedes identifiquen. ¿Claros hasta ahí? Profe, muy claro, pero a mí no me queda muy claro el tema del círculo. Bueno, Profe, Por la sí. ubicación. se compara de con la los de arriba. letra. Sí, este es el gen sano. El verde es el sano. Y este es el gen que tiene la mutación. ¿Cómo me doy cuenta yo? Cuando usted ya terminó la secuencia, identificó todos esos aminoácidos. Este archivo que nos enviaron no es amigable, no es editable. Yo que les recomiendo y que han hecho algunos de los estudiantes que tenemos, el profesor Gustavo y yo, que lo han copiado o en Excel, han copiado las letricas, lo han hecho en Excel y nos pegan el pantallazo, lo copian en una hoja cuadriculada, lo terminan y nos toman la foto y lo ponen en el foro, y en el trabajo final. Entonces, lo importante es terminar esta secuencia. ¿Con qué para la persona que me dijo, que no veo aquí el nombre de ella, que no entiendo, con cuál serán las letras, ¿cierto? Que yo tengo que identificar, ¿cierto? Para hacer con el código genético, con la ruleta o el círculo del código, son estas, las del AR mensajero del gen dañado o mutado. Son estas. Entonces yo comienzo a buscar hoy miro allá en el círculo genético a qué me corresponde UCU. Comienzo a mirar acá. Volvemos al código genético. Volvemos. ¿Cuál es, cómo se llama el aminoácido? PH. La estudiante que me preguntó que no entendía bien en la utilización del círculo genético, ¿qué no entiendes? Para poderle explicar precisamente. ¿Qué parte no Profe, bueno, la forma en cómo usted ubica las letras, o sea, si estamos hablando de bueno, ¿cómo haría yo aquí, por ejemplo, sino porque veo la U del lado lateral y la U del otro lado lateral y la veo superior e inferior? Entonces, para yo saber cuál es la respuesta a la cual, en este caso, la UU Sí, listo. sería pues la respuesta. Vamos a trabajar ¿Cómo la ubicación de estas letras. Todos los codones que están allá, ¿cierto? Aparecen con estas letras, ¿cierto? Aparece, por ejemplo, en el caso UUU, ¿cierto? O AUG. Entonces, la primera letra, porque siempre voy a leer de derecha a izquierda, la primera letra la ubico en el círculo del centro. O sea, esta A la ubico acá, acá o acá, o la U. A la ubico acá en el centro del círculo. En este caso sería acá, para este ejemplo. La U, ¿dónde la ubico? En el círculo del centro. ¿Cierto? Entonces ya O tengo sea, A, no donde se muestra la U, sino donde está la A. ¿dónde está? Porque la primera que aparece es la A. La A me dice a dónde arranco. Esta A me dice, está aquí. A, arranco acá. ¿Cuál sigue ahí en el ejercicio? La U, me voy para esta. ¿Cuál sigue después de la U? La G, me voy para esta. ¿Y cómo se llama el aminoácido? MET. Hagamos el último, el último codón. Guanina, adenina, uracilo. ¿Esta guanina dónde la ubico, estudiante? Esta G. En el centro. Acá en el centro. Esta G es esta. La A, ¿cuál sigue la A? Mire, ya sé que arranco, que tengo que trabajar acá en este plano. Entonces ya tengo acá la G,
sigue la A, mira, aquí está la A. ¿Y La cuál letra verde. sigue? La U. La U. La U, entonces es GAU y me da el aminoácido, el ASP. Algo que no les he explicado y puede que les salga alguna de las enfermedades. No sé si notan que aquí aparece 3 stop. ¿Sí lo ven? Sí, Un sí, primer sí, claro. stop, Sí, segundo señor. stop, tercero. Cuando usted haga, ¿cierto?, la secuencia de identificación de ese aminoácido, ese stop significa que ahí paró la secuencia. Es decir, que de ahí para allá no sigue nada. Ahí paró. ¿Cierto? Y es donde dice, ahí es donde se me presentó la mutación. Solo se presenta en estos 3 casetos. Mire que en el resto de los aminoácidos están bien, pero solamente en esta partecita, ¿cierto? Donde está el uracilo, con adenina o con guanina, y acá es donde se me presenta esto. Si en alguno de sus ejercicios, le aparece eso, significa que ahí paró la secuencia genética. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe, ¿Sí le quedó muchísimas claro? gracias. Bueno, Sí, de señor. todas maneras, señor. Profe, yo estaba pues viendo como la guía, que es un PDF, y digamos que los codones, pues como las letras se ven como muy borrosos. No sé si haya un documento como que uno pueda observar bien y pues como identificar bien de tal manera que no se vaya como a equivocar. No sé, porque acá las No. imágenes que usted usa se ve bastante bien, pero en el PDF de la guía de aprendizaje es súper borroso, pero quería preguntar si ese es el documento con el que trabajamos o hay otro con mejor resolución. Es con el documento que trabajamos. ¿Por qué se ven mejor? Porque yo los bajé, los busqué en internet y tomé la foto y los pegué. Me puse a Ah, buscar bueno, una por profe. una en internet Pero, y mire que aquí se ve no tan perfecto, pero se ve mejor. pero yo ya se los comparto por acá, profe. Yo ya les comparto las 4 fotos de las 4 enfermedades ahí en el chat Perfecto. para que las puedan descargar y se ven mucho mejor, porque el estudiante sí tiene razón. O sea, la guía, eso es algo que de pronto hay que sugerir, y es que la guía sí se quedaron viendo muy borrosas las letras cuando uno lo amplía. Entonces, obviamente se le dificulta a los estudiantes el manejo. Pero entonces ahí se las acabo de poner en el chat. Descárguenlas de ahí están las 4 imágenes y con seguridad las ven Exacto. mucho mejor ahí Muchísimo del mejor, chat muchísimo que, mejor. que como se ven en la guía. Listo, son exactamente las mismas, es exactamente lo mismo, simplemente como les digo, la imagen solita, aparte. Gracias, profe. Muy chévere para que ellos puedan continuar y hacerlas. Entonces, claros hasta aquí, para que puedan hacer, porque no sé si al profe Gustavo le ha pasado en su foro que los estudiantes preguntan mucho, ¿qué hago aquí? No entiendo. Muchos me han escrito, me han llamado por Teams para explicarles. Y esa es la idea. Para eso estamos nosotros, para explicarles la utilización de este código genético y que hagan la actividad de forma precisa. Pero una Muchachos, pregunta, ¿la introducción son los datos de nosotros o es algo diferente? la Algo sobre... introducción es referente al tema de que vamos a tratar en este tema, el tema número 4, ¿cierto? Que se llama la interpretación y y cosa a contar. Vamos a hacer unos ejercicios que están relacionados con las enfermedades genéticas, buscar la mutación genética. Es lo que usted tiene que hacer en la introducción. Contar qué es lo que se trata, la actividad que estamos desarrollando, para que cuando yo la lea o el tutor o el profesor Gustavo la lea, ay, mira, qué interesante, vamos a conocer algo de la distrofia muscular, vamos a conocer lo de la anemia células falciformes, vamos a conocer lo de la fibrosis quística, ¿cierto? Entonces, de eso se trata muchachos, y aprovecho, están acá, muchos, no sé si al profesor le Gustavo, pero a mí me pasó, muchos o presentaban introducción, pero no conclusiones. O presentaban introducción y conclusiones y no presentaban referencias o citas bibliográficas. Recuerde que la guía
Nos pide las tres cosas: introducción, obvio que el cuerpo del trabajo, o sea, todas las actividades. Nos pide en este caso pantallazos de las dos participaciones en el foro del chat. Recuerde que son con aportes significativos. Nos pide conclusiones y nos pide las citas y referencias bibliográficas. Entonces, para que el punto esté válido, para que saquen los 15 puntos de presentación del trabajo, debe tener ese contenido válido. Bueno, ¿seguimos? ¿O hay alguna duda? Profe, lo interrumpo un segundo. Sí, claro, profe, Muchachos, pueda. dos aclaraciones. La primera, recuerden que este CIPA tiene 20 puntos por haber asistido, pero es importante que entren a campus y confirmen que asistieron al CIPAS. Listo, entonces por favor en este momento pues los invitamos a que entren a su campus, a que vayan y confirmen que asistieron a esta sesión del tercer CIPAS de Biología Celular y Molecular. Y ya les voy a dejar en el chat un enlace para que por favor nos ayuden diligenciando una encuesta de satisfacción del CIPAS. Listo, entonces por favor entran a esa encuesta. Yo ya les voy a poner ahí como los datos más importantes de cómo la tienen que diligenciar para que por favor nos ayuden. Y como este ya es el último CIPAS, entonces por favor para que se lo transmitan a sus compañeros y para que ustedes lo tengan presente, ustedes no ven la nota de los CIPAS hasta que no se cierre el 75% del curso. Entonces no vayan a esperar que mañana, pasado mañana, ustedes ya van a tener las notas ahí cargadas en campus y que las van a ver. Ustedes saben que si asistieron al primer CIPAS, ese daba 15 puntos. El segundo CIPAS daba 15 puntos y este tercer CIPAS da 20 puntos. Si usted asistió a los tres CIPAS, usted va a recibir una bonificación de 50 puntos que se le va a sumar al total de la nota que usted obtenga en el curso. Pero ojo con eso, por favor, con esa aclaración, y es que usted no ve esa nota reflejada en su campus hasta que no se cierre el 75% del curso. Y para que se cierre el 75% del curso, tenemos que esperar a que terminen todos los laboratorios y se carguen las notas de los laboratorios. Que terminemos la tarea 4 y se cargue la tarea 4. Listo. Entonces, para que no se vayan a desesperar, muy posiblemente la nota del laboratorio y la nota de los IPAs que se cargan por un sistema diferente, las van a ver ustedes por allá a finales de mayo, más o menos. Listo. No las van a alcanzar a ver antes en campus por lo que les estoy explicando. Ay, profe, muchas gracias por ese aporte. Listo, profe. Profe, Qué pena ahí la profe interrupción. Ya les Gustavo, mandé la no, encuesta de no. satisfacción. Profe, me gustaría que aprovecháramos este espacio antes de que se comiencen a desconectar para que les cuente sus IPAs que vamos a hacer o que usted va a hacer y que yo voy a participar sobre la utilización o la simulación del VR Labs. Que ellos puedan hacer, invitarlos de qué se trata para que, como me han preguntado mucho, no sé si a usted le ha pasado, sobre que no han podido ingresar o que no es amigable, como parte como la publicidad del CIPAS que usted va a realizar, por favor. Bueno, profe, sí, muchas gracias. Aprovechamos, muchachos, y los invitamos. Vamos a hacer resulta que el laboratorio está dividido en tres partes. La primera parte es una sesión presencial. Esperamos que todos puedan asistir, pero pues entendemos que hay dificultades económicas, hay dificultades de tiempo, hay dificultades de muchas índoles que hacen que de pronto el estudiante no pueda asistir a la sesión principal del laboratorio. Muchachos, si usted no asiste a la sesión principal del laboratorio, si ustedes no asisten a la sesión principal, a la sesión presencial, perdón, del laboratorio, ustedes no pueden presentar el informe del laboratorio. Por lo tanto, esos 125 puntos del laboratorio le quedan en cero. Eso no es negociable, eso no es, muchachos, que, profe, déjeme presentar un trabajo, profe, déjeme hacer otra cosa. No, desafortunadamente el laboratorio funciona de esa forma. Usted debe ir a una sesión presencial que se hace en la ciudad de Medellín y que dura 4 horas. Después de que vaya a esa sesión presencial, usted debe ir a una sesión virtual que dura 4 horas. Y por último, usted debe entregar el protocolo a su tutor de laboratorio y en ese protocolo debe incluir las respuestas a todos los ejercicios y todas las preguntas que hay en ese protocolo.
Y en ese protocolo hay unas preguntas asociadas con un laboratorio virtual que se llama BR Lab, que lo encuentran ahí en campus, bien dentro del curso. En el BR Lab hay que hacer 3 actividades. Entonces, vamos a hacer un CIPAS aparte que no tiene puntaje ni nada por el estilo, es solo para los que se quieran conectar y les vamos a mostrar cómo funciona ese BR Lab para ayudarlos a ustedes, estudiantes, a que puedan terminar esa parte del laboratorio. Algunos nos han dicho, la profe del laboratorio nos alcanzó a explicar el tema, ok, entonces no te tienes que conectar al CIPAS, pero hay muchos que o no han podido todavía desarrollar esa parte, o la profe del laboratorio no les alcanzó a explicar los VLABs porque no les alcanzó el tiempo. Entonces la idea es como que ustedes tengan disponible esa sesión de un CIPAS que no es de estos, como les digo, que dan puntajes, sino que simplemente es una sesión para explicarles cómo funcionan y ya ustedes deciden si asisten o no, si todavía les hace falta pues como para completar el informe del laboratorio. Listo, profe, muchas gracias. Sería Por ahí hay súper unas... chévere, Gustavo. Sí, ¿sabe qué me listo. gustaría, estudiantes? Ojalá todos puedan ir a la práctica presencial. Creo que es, primero, darle los puntos. Es una experiencia muy buena, porque entiendo y me han contado los que ya han ido que hicieron extracción de ADN, o sea, cómo yo puedo comenzar a extraer ADN de un ser humano, es decir, y de una ADN vegetal. Esa parte es muy emocionante porque estamos aterrizando en forma vivencial lo que estamos aprendiendo. Entonces, sé que por cuestiones económicas y familiares algunos no pueden asistir. El que pueda, por favor, hágalo y disfrútalo porque es un aprendizaje genial. ¿Qué me gustaría, compañeros y estudiantes y profe Gustavo? Que aunque yo no vaya lastimosamente al componente presencial, asista al CIPAS del profesor Gustavo de explicación del BRL Labs. ¿Por qué? Porque hay otros cursos que más adelante también van a tener ese laboratorio, esa simulación de ese laboratorio y que usted ya tenga claro cómo funciona y cómo puede entrar. Me encantaría que asistieran los que pueden ir a Medellín y los que no pueden a Medellín. No sé si el profesor Gustavo está de acuerdo, pero a mí me gustaría. Sí, Profe, realmente, libre, profe, puede asistir. qué Realmente pena. puede, ya les damos la palabra, realmente puede asistir el estudiante que quiera, no hay ningún problema con eso. Como les digo, es importante que tengan en cuenta es que usted debe cumplir con las 3 cosas para poder 3 presentar el cosas. informe. Desafortunadamente, si usted no cumple con las 3 cosas, esos 125 puntos del laboratorio le van a quedar en ceros. No significa perder el curso, lo hemos dicho muchas veces, ustedes no pierden el curso con eso. Si ustedes son juiciosos y presentan todas las tareas muy bien y asisten a estos CIPAS que les van a dar una bonificación, pues usted puede llegar a los 300 puntos sin problema y ganar el curso. Ahora sí, qué pena quién iba a hablar para no perder el hilo del tema. Profe, lo que pasa es que con respecto a lo de, pues lo de ese el laboratorio, yo hice todo y tengo que presentar el trabajo, pero está, o sea, yo miro en el campus y dice que me faltan poquitos días y estoy estresada con esa cosa virtual, estoy que me muero yo. No he podido avanzar porque estoy estresadísima con eso. Todo depende de la fecha que hayas acordado con con la tutora que te dio el laboratorio presencial, Cindy. O sea, realmente los laboratorios tienen una fecha, que son el 2 de mayo. O sea, eso se supone que es la semana que viene. Pero hay laboratorios que apenas se van a dar después del 2 de mayo. Entonces, todos tenemos fechas diferentes. O sea, Campus tiene una fecha programada, pero la realidad es que esa fecha no es. La fecha es la que les haya dicho el tutor. Si a ti el tutor te dijo, entrégame el informe del laboratorio el 20 de mayo, entonces usted tiene plazo hasta el 20 de mayo. Si te dijeron 10 de mayo, el 10 de mayo. Si te dijeron 1 de mayo, 1 de mayo. La fecha que les haya dado el tutor del laboratorio. La verdad, yo no recuerdo que ella me haya dado fecha. Pregúntele a Entonces la tutora. pregúntale, ¿de quién eres? ¿De Pregunta. Catalina o de Angélica? Cindy. No recuerdo. Pues allá en Medellín me atendió ¿cómo es que se llama? Rocío, si no estoy mal. Sí, Angélica Angélica Rocío. Rocío. Angélica Rocío, sí. Escríbele a Pregúntele ella, a ella. ella es muy querida, ella te contesta Es en un sol de Teams. verano. Es un Búscala sol en de Teams. verano.
Sí, búscala en Teams y le dices, profe, yo fui en el grupo 5 o en el grupo 2 o yo fui en abril 15 y abril 16, no sé, le comentas el día que fuiste o el número del grupo y ella seguro te responde y te dice, sí, yo les di plazo hasta tal fecha. Entonces con eso ya vas a tener una fecha para que sepas cuándo tienes que presentar el informe. Otra Ok, cosa que hay profe, que muchas tener en gracias. cuenta, estudiantes, es que ya estamos en la recta final del semestre o del periodo, ¿cierto? Entonces, lo más seguro es que el tiempo no creo que sea más allá del 20 de mayo, porque el periodo termina en junio 8, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, hay tiempo para evaluar, para subir. No creo que el tiempo se lo den más allá del 20 de mayo. ¿Qué les he dicho a los estudiantes que me escriben? Trabájele, vaya revisando la guía. Si usted no tenga todavía el laboratorio presencial, vaya leyendo, vaya trabajando, vaya resolviendo lo que usted considere y más vale las dudas, inquietudes, se las presenta a su tutora en Medellín cuando está haciendo la parte presencial. ¿Listo? Profe, yo tengo una consultica. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces ya vimos todo esto, lo del codón, ya vimos la utilización de este código genético, ya vimos cómo yo voy buscando los aminoácidos, voy viendo cómo voy terminando, cómo termino hacer la secuencia de esos aminoácidos y cómo identifico la mutación. Entonces, acá lo que nos está mostrando son todos los aminoácidos que hay, ¿cierto? Que son una cantidad, y ahí están pues como en el nombre de inglés, que son los que nos aparecen ahí en la ruleta, que es como para que sepan cómo es su composición o su estructura química, y pues ahí cómo está el nombre de esos aminoácidos. También es importante aquí conocer las estructuras de esas proteínas, que tenemos estructuras de estructura primaria, secundaria, tercera, y eso se explica mejor acá, ¿cierto? Entonces, mire, una estructura primaria es cuando yo tengo acá este aminoácido que tiene una estructura completamente simple. La estructura secundaria, mire que ya tiene una doble hélice, ¿cierto? Una terciaria, mire que ya va teniendo mayor forma, ¿cierto? Y estructura, y una cuaternaria es donde ya tiene ¿cierto? Una estructura más compleja. Todo lo que nos está mostrando es que estas proteínas pueden tener varias estructuras dependiendo de su forma, primaria, terciaria, secundaria o cuaternaria. Entonces acá estábamos viendo el ejercicio, lo que estábamos haciendo ahora, ¿cierto? De cómo nos vamos a utilizar este código genético. Para mí es bastante importante y que utilicen la ruleta. No soy muy amigo del cuadrito, me parece que el cuadrito los enreda más. Esta ruleta o este círculo es más fácil, y era el ejercicio que estábamos haciendo ahora de cómo hacer esa secuencia de ese ARN mensajero, ¿cierto? Y cómo voy colocando a medida las respuestas de los codones, el nombre del aminoácido que me va a resultar. Ya los vimos, ya lo explicamos, creo que todo está claro. Pues acá ya tenemos la parte de genética, ¿cierto? Ya vamos a mirar este pedacito, y acá lo que hay es como resolviendo pues un videito, no lo vamos a ver porque está en inglés, está un poco complejo. Y acá lo que sí me quiero mirar son estos alelos. ¿Qué son los alelos? Que era una pregunta de la que hacía el ejercicio, la parte interactiva que vimos, y es que un alelo, ¿cierto? Es una versión que cada individuo nosotros tenemos. Entonces, mira, acá está el cromosoma del papá, aquí está el cromosoma de la mamá, y aquí tenemos un alelo. Cada uno de nosotros en nuestro cromosoma, que está representado como esta X, ¿cierto? Tiene unas características. Por ejemplo, que vamos con el color de los ojos. Entonces, que el color de los ojos. Entonces, puede que este alelo de mi papá sea el dominante, o el de mi mamá el dominante, y el de mi papá el recesivo, o el de mi mamá recesivo. Entonces, es lo que está. Y acá es donde hablamos de homocigoto y heterocigoto. ¿Qué significa eso? En genética se utilizan letras para identificar esos alelos, y también se utiliza letras en mayúscula o en minúscula. Toda la letra que se utiliza en mayúscula está identificando de que es un alelo dominante, y lo que se identifica con una letra en minúscula es un alelo recesivo. Cuando yo hablamos digamos, de homocigoto,
es la presencia, o cierto, de los dos alelos que están codificados con la misma característica. Es decir, o yo tengo los dos, el de mi papá y el de mi mamá, que los dos que son dominantes, o yo tengo los dos que son recesivos, ¿cierto? Y eso nos ayuda a comprender por qué yo puedo tener el mismo color de ojos, con el ejemplo que estábamos de mi papá, o el mismo color de ojos de mis abuelos, ¿cierto? Ahí nos va a explicar. Heterocigoto, ¿qué significa? Que está la presencia de dos copias diferentes en un alelo, es decir, yo tengo un dominante y un recesivo. Y entonces, si yo tengo un heterocigoto, o sea, heredé de un papá o un alelo dominante, y de mi mamá, o y del otro papá un recesivo, entonces pueda que mis hijos tengan los ojos de mi papá o los ojos o de mis abuelos, no necesariamente el mismo color de los ojos míos. No sé si me hago entender, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos quiere explicar esta diapositiva de que es homocigoto y heterocigoto. En resumidas cuentas, homocigoto es cuando yo heredo los dos dominantes o los dos recesivos, y el heterocigoto cuando yo tengo los dos tipos de alelos, o uno dominante y otro recesivo, ¿cierto? Es lo que nos dice esta diapositiva. Acá lo estamos viendo, entonces dice que acá tenemos los ojos de varios colores, ¿cierto? El dominante y el recesivo son conceptos importantes, pues porque a menudo da esa misma importancia, y acá nos demuestra si yo tengo un alelo dominante y otro dominante, pues mi fenotipo va a ser dominante. Si yo tengo un alelo dominante y uno recesivo, lo más seguro es que mi fenotipo va a ser dominante. Si yo tengo los dos recesivos, pues muy seguramente, o muy seguramente no, va a ser un alelo recesivo, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice la genética, lo que nos demanda. Las personas con ojos claros tienen pues ser portadoras de alelos recesivos. Sin embargo, pues en otros países, eso también es cultural. En Europa, los suizos, ¿cierto? Los ingleses o por allá, generalmente son de ojos claros, o en Estados Unidos, en algunas regiones también son de ojos claros. Entonces, lo más seguro es que sus hijos van a ser de ojos claros. Pero si un suizo se casa con una latina, pues no necesariamente tiene que heredar el color de los ojos azules o verdes del europeo. También puede heredar el color de los ojos, ¿cierto? De la persona latina. Entonces, como te decía, en genética no hay nada escrito. No todos los dominantes pueden ser heredados. No siempre me tengo que parecer a mi papá. Me puedo parecer mucho a mi mamá, ¿cierto? O a ninguno de los dos, como les conté inicialmente en el inicio del CIPAS. Y acá lo que nos contaba el profesor de Gregorio Mendel, él también nos es una explicación, o él comenzó sus estudios con hojas, con flores. Y él también comenzó a identificar de que en las plantas también se aparecía ese homocigote dominante y ese homocigote recesivo, ¿cierto? Y comenzó. Y aquí, pues para él el ejercicio era, digámoslo, fue muy fácil porque estaba hablando con cepas muy puras, o cepas, no digámoslo, con especies muy puras, lo que no nos pasa a nosotros los humanos. Y ojo, y hago la misma referencia que hacía el profesor Gustavo, no puro va a estar relacionado con moralidad. Puro no significa que es mala gente, ni que es diabólico, no, nada con esos conceptos religiosos. Puro significa a las mismas especies de razas que se pueden, ¿cierto? Anteriormente era muy común, ¿cierto? De que uno se casaba o se mezclaba genéticamente, tenía hijos con personas de la misma región, ¿cierto? Hoy en día no pasa eso. Hoy en día un negrito se puede casar con un japonés se puede casar con un indio se puede casar con uno de raza blanca, ¿cierto? Entonces hay estas mezclas culturales, ¿cierto? Y eso, recuerde que también cuando yo heredo lo bueno y heredo lo malo, ¿cierto? O muchas veces no pasa nada. Entonces, ese es un ejemplo para saber que también en las plantas también puede pasar eso. Bueno, no sé, conclusiones, preguntas, dudas, jóvenes, que tengamos. Profe,
A mí me quedó todo claro, pero tengo un problemita. Yo ingresé 50, no sé por qué no me dejó ingresar con mi cuenta desde el celular, porque venía viajando a Medellín y tengo el laboratorio aquí en la UNAD, Sí, presencial, desde el celular, pero no me deja escribir en el chat y no me deja ver lo que nuestro profesor nos compartió, los cuadros que no podemos ver en la guía. ujú. Nini, Eso se puede hacer. bueno, yo voy a pedir el favor usted ya ingresó, va a pedir de pronto como ingresó tarde, no arrastró el historial del chat. Voy a pedir Lo que solicitarle pasa al es que profesor No, Nini, lo que yo pasa es que Nini no está con el usuario, Nini, tú no estás con el no, usuario de la universidad, es por eso. no estás con el correo de la universidad. Entonces, al no entrar con el correo de la universidad, no puedes ver el No, chat. con razón. entré directamente desde, sí, yo entré a lo de mis cursos y le di al enlace, pero entonces no me dejan. El enlace está bien, pero si supieras que inclusive no te podemos cargar asistencia, porque estás entrando con un usuario donde lo único que me aparece es un nombre que se llama Nini Joanan, pero ni siquiera me aparece tu apellido ni nada. Y eso es porque no estás entrando con el correo de la universidad, sino que estás entrando con tu correo Con el personal. correo particular. Sí. A mí me pasa igual. A Keila, Bueno, sí, Keila profe, también está compañeros, igual. voy a suspender la grabación y continuamos resolviendo dudas, ¿les parece? En este caso, ¿qué puedo hacer? Muchachos, lo que ustedes deben hacer es estar muy pendientes. El profe Carlos